¿Quién comienza rompiendo? Mario. Mario es el gerente del Hospital Central de Asturias. Bueno, soy Mario González, soy el gerente del Hospital Central de Asturias. Quería agradecerte de verdad la exposición tan clara y que yo particularmente me he visto muy reflejado en muchas de las cosas que planteáis ahí porque estamos viviendo un proceso muy similar. Hay alguna duda que yo sí que me gustaría saber cómo la habéis resuelto aquí en la Comunidad de Madrid y se trata, dentro de la historia clínica electrónica, todos aquellos documentos que requieren de alguna manera la firma del paciente, todo lo que se refiere a temas de consentimientos informados y demás. ¿Eso cómo lo habéis resuelto? Es decir, la información cara al paciente, información que tiene una consecuencia legal por debajo, ¿cómo lo habéis planificado? ¿Cómo se ha planificado aquí en la comunidad? Vale, pues entonces me has pillado en una mentirijilla. Cuando decía que no había nada de papel, efectivamente sí seguimos hoy por hoy manteniendo un archivo para todo lo que son consentimientos informados. Lo que queremos hacer, lo que está previsto es, pero es también una asignatura pendiente, que toda esta información pueda quedar registrada, y lo tenemos previsto en el momento en que se utilice el certificado digital, que puede ser, nosotros tenemos en este momento para todos los servicios telemáticos en la comunidad en general la posibilidad de reconocer tanto el DNI digital como cualquier certificado electrónico que pueda darse. Es una plataforma que se denomina de MultiPKI, que te reconoce cualquier tema que haya. Nuestros sistemas sí que están preparados para que en un momento dado se incorpore para determinadas cosas. El tema este no lo tenemos incorporado y el planteamiento que tenemos es incorporarlo en esta línea que te digo, ¿vale? O sea que de momento sigue estando el archivo en papel con el consentimiento firmado del señor. Hay dos formas, que es la digitalización de esto y ya lo incorporas al documento, pero lo que queremos es incluso dar la posibilidad para que el paciente directamente firme con su certificado. ¿Qué ocurre? Que aunque haya muchos avances, todavía el DNI digital no tiene el despliegue que tendría que tener, porque tampoco hay todos los servicios que puedan hacer que a la gente le interese esto. Y luego la tarjeta sanitaria, en nuestro caso, no recoge, no es una tarjeta inteligente, que también es un tema que se está planteando qué hacer respecto a esto. Lo que pasa que yo, aprovechando que está aquí Pablo, creo que de avanzar en esta línea deberíamos de tratar ya de ir a algo que fuese común para el Sistema Nacional de Salud. O sea, no sé si es el DNI digital, perfecto. Y si es un tema de una tarjeta sanitaria, pues que fuese algo común para todos, porque es que si no volvemos otra vez a hacer lo mismo. O tendríamos que meternos en certificaciones digitales de cada comunidad. En el caso, no sé, Asturias, yo creo que Asturias sí que adoptó una solución de certificado digital incluso para los ciudadanos propia. Aquí se estuvo barajando y se veía que es que estando el DNI incipiente tampoco tenía mucho sentido, ¿vale? Pero vamos, que efectivamente lo tenemos en ese punto. Y una última duda. ¿Qué problemas ha supuesto lo que es toda la digitalización de toda la historia clínica en un hospital como puede ser Majadahonda, donde me imagino, que haber digitalizado del orden, imagino que a lo mejor 400, 500 mil historias con toda la cantidad de documentos que ello tiene y su integración con el Selene? ¿Eso os ha supuesto algún problema? ¿Cómo lo estáis manejando? Vale. En el caso de los... Te cuento también porque es importante lo que se planteó en su momento con los otros hospitales. Con los otros hospitales estuvo debatiendo mucho de qué hacer. Sabéis que la población la población tiene su hospital de referencia. Aquellos que pasaban de un hospital de los de antes a un hospital de los nuevos, se estuvo debatiendo qué hacer. Entonces lo que se adoptó fue que cuando el paciente iba al hospital, al nuevo ya por primera vez que iba, a partir de ahí se digitalizaba la información que trajese del hospital anterior, ¿vale? Y entonces, con lo cual fue ha sido y sigue siendo un proceso mucho más paulatino. En el caso de Puerta de Hierro de Majadahonda se constituyeron unos grupos de trabajo donde parte de los facultativos definieron ellos cuál sería la información básica que habría que digitalizar. Se tomó la decisión de cuáles historias digitalizar, no se han digitalizado todas, o sea, aquellas que correspondían a pacientes, o sea, historias vivas, y luego no se digitalizó tampoco todo absolutamente, sino determinada parte de la historia, ¿vale? Con el compromiso, porque eso fue otra lucha, o sea, eran algo así como 2 o 3 días antes de abrir y estaban en pie de guerra porque no iban a poder atender a los pacientes. Entonces, cuando se dijo
se estuvo en un tris, y menos mal que al final se aguantó, en un tris de darles la historia clínica en papel con la pantalla. Y esto estuvo en un tris y al final se aguantó el tema y no se hizo. Entonces, el compromiso fue, si cuando te llega el paciente, tú consultas la historia en Selene y ves que te hace falta algo, urgentemente te traemos o sea, se tenían localizadas las historias para que si había una urgencia se pudieran llevar a la consulta, pero se huyó definitivamente de lo del tema, porque es que si no empiezas, ya no solamente porque consulten aquí, sino porque empiezan con anotaciones, sin querer, o sea, unos más astutamente y otros sin querer. Entonces ya lo que has apuntado aquí, ¿quién luego lo vuelve a meter en el sistema? Entonces te digo, y sí hubo problemas, o sea, quiero decir, hubo problemas. Sobre todo al principio la gente se quejaba, se empezó a decir que se había hecho el proceso digital mal, luego se le echaba la culpa al tema de... Cosas de estas, digo que hay que asumirlas, o sea que... Un aspecto logístico muy, muy básico. ¿Qué cantidad de informáticos están teniendo los nuevos hospitales para resolver, me imagino, las miles de incidencias que se pueden producir diariamente? Y ojo, que se bloquee un ordenador, lo que lleva significa bloquear la asistencia o bloquearlo todo, o que no se pueda recoger realmente esa información. ¿Qué plantillas se han incrementado? ¿Cómo se está solucionando todo eso? Pues a ver, os cuento cómo ha estado, cómo está y cómo nos gustaría que estuviera, ¿vale? Al principio se planteó, y es otra cosa que no le he dicho y al hilo de tu pregunta que lo tengáis en cuenta, cualquier previsión, no digo que cualquiera, pero desde luego las previsiones en materia de soporte suelen quedarse escasas, ¿vale? Entonces, el tipo de soporte varía mucho de justo cuando estás implantando a cuando ya lleva un tiempo de rodaje. Y los perfiles cambian. Entonces, en la parte inicial, nosotros lo que hicimos fue, y sigue funcionando, hay un call center único. Se hizo dentro de esa campaña de comunicación pues pegatinas en todos los equipos, y además de las pegatinas, cuando la persona se conecta pues le salía ya un mensaje para cualquier consulta y tal, o sea, un centro de soporte. Y entonces a ese centro de soporte se llamaba para dar cualquier tipo de incidencia y era un soporte centralizado telefónico. Pero después en cada hospital había soporte de dos tipos, un soporte más de carácter técnico y un soporte de carácter funcional. Muchas de las preguntas en la fase inicial, porque también la formación, por mucho que queramos, siempre también es escasa, se referían a falta de conocimiento de cómo hacer las cosas. Entonces, no te vale tampoco que llames a un centro y que te estén contando, haces esto y haces lo otro. Estoy hablando en la fase de arranque, ¿vale? Entonces, en la fase de arranque, para que os hagáis una idea, en el caso de Puerta de Hierro, hubo algún momento pico en que había más de 60 personas bata blanca. Bueno, pues en Asturias también estáis trabajando con el tema, o sea, fue un despliegue impresionante, porque era la cuestión que estaban preguntando era en aquel momento, porque no sabían por dónde seguir. Técnicamente, cosas que nos han pasado. La típica alta de usuario en el último momento, el cambio de guardia, ¿qué tal? Que no lo tienes. Bueno, pues guardias 24 horas, por supuesto, tanto centralizadas como in situ. La gente esta que daba el soporte era gente del proveedor, ¿vale? O sea, en este caso Selene, agente de Siemens, y los perfiles lo que decía es que hubo un momento dado en que también hay que ser realistas. O sea, la gente no se forma a la de ya. Entonces, en nuestro caso, la complejidad de abrir tantos hospitales a la vez es que los teníamos todos a la vez. Entonces, la gente que más experta era, fijaros que hubo un momento en que teníamos más de 200 personas implantando del núcleo, más luego todos los de las departamentales. Por mucho que tú quieras, un proveedor tampoco tiene la capacidad suficiente para formar a toda esta gente si no lo haces con suficiente antelación. Entonces, ¿qué tuvimos que ir haciendo? De las previsiones iniciales que teníamos, ampliándolas. Por ejemplo, en urgencias teníamos 4 y 5 personas 24 horas, porque además la gente ya no le valía ni siquiera llamar al teléfono, es que querían tener a la persona allí puesta. Entonces estaba el señor de la batita blanca allí al lado por si pasaba cualquier cosa. Entonces es un ajuste que hemos tenido que ir haciendo y sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque igual que en la fase inicial es crítico que estén, luego la gente se acostumbra a que estén. Quitarlos es un horror y ahí vuelve a haber otras luchas, porque es verdad que la gente luego se siente insegura trabajándolo, pero antes o después tiene que terminar estando solo. Entonces, en lo que se veía que alguien se retiraba, ¡plum!,
guerra, pero guerra, amenazas y no sé qué, otra vez el despliegue, con las consecuentes luchas por nuestra parte con el proveedor, porque claro, volvemos a lo que decíamos antes, hay unos compromisos de dinero y han valorado una serie de cosas que luego son más por la razón que sea. Entonces, eso es una complejidad. Personal propio nuestro, hay un solo responsable en cada hospital. Y físicamente, es un solo responsable en cada hospital, y luego lo que sí que hay es una oficina de apoyo, que hay personal mixto, hay personal externo y personal propio. Luego tenemos un director de proyecto que da la cobertura global a todos los hospitales, y lo que decía que qué es lo que queríamos hacer, lo que nos gustaría hacer, pero vuelve a ser temas, recursos, la tradición, que también hay informática en sanidad, y creemos que es imprescindible contar con un grupo de expertos propios que conozcan mucho las soluciones. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el caso, me imagino que a vosotros también os puede ocurrir, que a veces nuestra gente termina sabiendo más del propio producto. Y no solo eso, sino que cuando le pedimos cambios al proveedor, estás vendido. Yo comparo como cuando llevas el coche al taller. Tú llevas el coche al taller y te dicen que le tienes que cambiar el embrague, que le tienes que cambiar no sé cuánto, y te cuesta además no sé cuánto dinero. Pues exactamente igual. Entonces, nosotros lo que estamos definiendo ahora, pero ya no os voy a contar aquí todo lo que supone por detrás, porque imagino que será muy común en todos los sitios, es que es imprescindible, y fijaros, cuando habláis de la función TIC, pasa por esto, que hay que ser conscientes de que te cambian los perfiles. O sea, en el perfil, estamos hablando de los nuevos. Majadahonda tenemos 5 personas. Bueno, realmente 4 personas. Esas personas tradicionalmente lo que estaban acostumbradas a hacer era arreglar el PC, arreglar la impresora, y queremos otros perfiles. Tienen que ser perfiles que tengan que gestionar y meter en línea al proveedor, exigirle, mediar y hablar en el mismo idioma que hablan los profesionales del centro, y son otros perfiles. Entonces, la función TIC cambia necesariamente, cambia en cuanto a número de recursos, cambia en cuanto a la tipología y la formación de los recursos, y luego tenemos que conseguir ir a lo mismo que centralizamos laboratorios y que centralizamos rayos, pues unos soportes que sean pero de verdad centrales, con la visión de conjunto para todos los hospitales. Y es un reto tremendo, tremendo. No lo he mencionado tanto porque dijéramos que caía más en la parte de sistemas, pero luego lo sufrís los gerentes, lógicamente, en los hospitales. Me imagino que en Asturias, pues parecidita la cosa, ¿no? ¿Más cuestiones? Sí, espera. A mí me gustaría... Perdona, espera. ¿Os importa presentaros cada uno y decir dónde estáis? Me llamo Pedro Soleil y soy gerente del Consorcio Sanitario del Maresma. En el tema de la digitalización de los hospitales sin papeles, me ha quedado una cuestión, el tema de las recetas. Supongo que las recetas está planteada en base en la fórmula final con la receta electrónica. Entiendo que en esa fase intermedia debe estar con la receta informatizada. ¿Cómo se ha solucionado el tema de las recetas informatizadas en urgencias? ¿O no hay solución? Básicamente. Otra película. Cuando hablaba en general en la Comunidad de Madrid, al hilo del proyecto de AP Madrid, se está planteado el módulo de receta electrónica. La prescripción electrónica, por ejemplo, en primaria está totalmente automatizada, lo que es la prescripción, que te sale la recetita, pero lo que vamos es al concepto de receta electrónica, pues como ya tenemos alguna experiencia piloto y como está en otras comunidades. En el caso de los hospitales, lo que nos están planteando es, y eso es lo que estamos haciendo, el módulo de receta que no esté solamente vinculado al ámbito de primaria, sino que pueda ser utilizado en el ámbito hospitalario. Entonces, en este momento está informatizado, pero sigue habiendo en algunos casos el típico talonario de las recetas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además hay un componente de incluso pues el señor autorizado para emitir la receta. Y volvemos al concepto de seguridad y a cosas que me imagino que conocéis mejor que yo, en el tema de las certificaciones, las altas, etcétera, 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 que vuelve a ser un cambio o unas decisiones estructurales que hay. Es que si una persona puede hacer ciertas funciones o no, en el mundo digital lo tienes que hacer en el momento. No te vale que alguien deje algo hecho. Y no explico más porque imagino que me estáis entendiendo. De todas formas, espera, sí, un momento.
Nosotros en las urgencias en Madrid, me refiero a los hospitales, no facilitamos recetas, sí facilitamos al alta del paciente. Alta, sí, me estaba refiriendo al alta en urgencias. Urgencias, me refería en urgencias y en el alta, sí. Exactamente. Nosotros aquí somos partidarios de dar los medicamentos para las próximas 24 horas en los servicios de urgencias o 48 si es fin de semana, a los que todo que sea el médico de familiar que después estudie o siga al paciente. Es que nosotros sí facilitamos recetas en el servicio de urgencias del hospital. Y el galimatías lo tenemos en urgencias porque claro, las recetas son nominales de cada uno, pero el sistema informatizado no puedes ir cambiando a cada momento los papeles de las recetas y no existe un sistema digitalizado de impresión completa de receta con que alguien introdujera su código se imprimiera toda la receta. Entonces, era más que nada si en esa línea habíais encontrado alguna solución o ya, si no las facilitáis, tenéis una solución. De todas maneras, fijaros que aunque hay directrices, luego hay excepciones, ¿eh? Porque en teoría una cosa es lo que se dice, no se puede hacer tal cosa, no se va a hacer tal cosa, y luego porque en algunos sitios sí hay talonarios de recetas. Las urgencias. Sí. Bueno, soy Ignacio López, soy el responsable de electromedicina y sistemas de información de Philips. Entonces, al hilo un poco de lo que comentabas de que la recogida de la información debe de hacerse en el lugar donde se produce. Quería quizá resaltar esto y ponerlo en la mesa en este foro, porque creo que es importante saber que los equipos, los generadores de señales, muchas veces el nivel de estandarización no es demasiado desarrollado como la imagen. Y aquí José Luis puede ratificar esto. Por tanto, sí quizá es muy importante a veces en los procesos que están, digamos, ahora mismo separados, sistemas de información con su ciclo de vida de productos, en general cortos, basados en tecnologías de información, versus electromedicina con productos o ciclos mucho más largos, de duración 8 o 10 años, que en cuyo caso de tipología de fabricante no es tan consciente de esa interconectividad. Entonces, incluso en los procesos de compra tampoco se considera esto. De manera que muchas veces se están adquiriendo equipamiento que va a ser una caja opaca, oscura, incapaz de sacar esta información. Entonces, es sorprendente ahora mismo que la prueba quizá más estándar de un hospital, que es el electrocardiograma, en muy pocos sistemas están recogidos. Por tanto, yo creo que hay, quizá en estos proveedores de sistemas de información generales, van más a la gestión de los flujos de los procesos y no tanto a la recogida de esta información, donde no tienen tanta experiencia. Y sí que probablemente en estos sistemas deba de considerarse este interlocutor, este intermediario que hace de adquisidor o adquiere la señal, la transforma y la pone en el formato adecuado para integrarse en el sistema de información. Y, por tanto, provee muchas veces al usuario avanzado, intensivista, cardiólogo, etcétera, de su pequeño sistema departamental que hace que pueda trabajar más en la ciencia y en este tipo de cosas. Simplemente no sé si en las experiencias que has tenido en Porta Hierro probablemente hayan ido también por ahí alguna cosa. Por eso os comentaba que uno de los puntos críticos que hay es todo el tema de integraciones y que el hecho de homologar, llamémosle de alguna manera, o tener claros los requisitos, porque volvemos otra vez a lo mismo. Problemas que nos está ocurriendo. El proveedor de sistemas de información, incluso, porque ha ocurrido así, cuando se le ha adjudicado el concurso, no estaban adjudicados los equipamientos de electromedicina. Y viceversa, pues el equipamiento de electromedicina, pues a lo mejor hace una oferta X y luego eso hay que ponerlo a hablar. Entonces, por eso os decía que un tema que vamos a tratar ahora, a darle mucha importancia a nivel de la comunidad, es tener ese catálogo de todos los equipamientos que hay, ver qué necesidades de integración y tendremos que necesariamente ir a estandarizar y a exigir a ambos, tanto al de sistemas de información como al otro, que sean capaces de hablar, pero a priori, porque es que si no, una vez que tienes el concurso adjudicado, las guerras son tremendas, que es lo que nos está pasando en Majadahonda, ¿vale? O sea, porque son cosas que las integraciones a veces le damos mucho peso a lo que es el core, que es lo que os decía antes, pero las departamentales están ahí y luego toda la conexión de equipamientos de electromedicina también, y es un factor crítico porque no tiene ningún sentido que luego eso no se hable, ¿vale? Entonces sí que queremos además recoger incluso en los pliegos de cuando se sacan los concursos y tal, recoger determinadas cosas que ya venga obligado que eso hay que hacerlo.
Caso, por ejemplo, de AP Madrid ahora, que también os comentaba que estábamos con el despliegue, pues resulta que es que AP Madrid, claro, está la integración con laboratorios. Nosotros tenemos pues soluciones de laboratorios, pues ahora mismo no, tampoco es que sean muchas, pero unas cuantas. Entonces, incluso están colaborando con nosotros los gerentes, bueno, no sé, ahora mismo creo que algunos de los que estáis aquí estáis en ello, pues para asegurarnos que lo que tiene que hacer la casa correspondiente lo haga, porque aquí sí que nosotros ya hemos definido cuáles son nuestros estándares y hemos dicho, para conectarse con ese sistema, que es obligatorio conectarse con él, son estos los estándares. Entonces ya el del frente sabe lo que tiene que hacer. Pero el tema de integraciones es un tema muy crítico, y tanto en esta parte como incluso en los sistemas normales. Por eso cuando hablábamos aquella cosita que os ponía de motor central, todo esto va en la línea de esto, de fomentar el concepto de integración. ¿Más cuestiones? Bueno, a mí sí me gustaría. Hay una cosa que me preocupa. La verdad es que, como decía antes, me he visto reflejado a pequeña escala porque, bueno, en los hospitales tradicionales vamos informatizando poco a poco diferentes cuestiones, ¿no? Lo típico fue el laboratorio, ya incluso se ve en primaria en algunos hospitales toda la analítica o la circulación del radiodiagnóstico, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo me imagino cambiar un hospital como pueda ser el nuestro, el 12 de octubre, o el Clínico, o alguno de los hospitales tradicionales del tamaño que tenemos, de lo que tenemos ahora, que vamos incorporando poco a poco a lo que es realmente un hospital sin papeles, como hemos visto, ¿no? Y la verdad es que me da la sensación de que, bueno, esto puede ser un disloque, ¿no? Tú decías que no había una fórmula determinada, comentabas ahí que, bueno, en unos hay que hacerlos de golpe, en otros hay que hacerlos poco a poco. En mi opinión, y es lo que quería contrastar contigo, hacerlo de golpe, ¿cuándo? Cuando hay un cambio fundamental en el hospital, como es el caso de Puerta de Hierro, pues yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que en los hospitales tradicionales hay que aprovechar también cambios, aunque sean cambios parciales. Creo que es bueno aquellos hospitales que están en obras que puedan bueno, pues afrontar este cambio de cultura, que sin duda es un cambio cultural muy importante. Aprovechar esos momentos, yo creo que es oportuno en esos momentos, pero fíjate que puede ocurrir que un hospital transforme una parte y por lo tanto puedas digitalizar, pues como en nuestro caso, ¿no? Vamos a un centro de actividades ambulatorias que lo deseable sería que naciese sin papel, pero claro, ese centro de actividades ambulatorias va a seguir trabajando con el cuerpo de hospital. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos todo de golpe y digitalizamos todo, informatizamos todo el hospital de golpe. Porque claro, si es solamente una parte no se puede, porque no va a estar la historia escrita en un sitio y la historia digital en otro sitio. Entonces se me antoja que es francamente complejo, ¿no? En un hospital donde tenemos 1 millón de historias, por ejemplo, que bueno, evidentemente no las tenemos que digitalizar todas, ¿no? Las activas y todo esto, pero se me antoja complejo, ¿no? Pues mira, hay opiniones para todo, como decía, ¿no? En el caso de Cataluña, no sé si alguno habéis ido siguiendo, están apostando por realmente hacer un Big Bang. Es decir, el viernes termino de tal manera y el lunes arranco de otra. Nosotros estamos hablando, y de hecho vamos a ir también a verles. Dicen que efectivamente que es complicadísimo, pero la cuestión es que tú vas tirando del hilo y el hilo cada vez te va llevando más cosas. Por ejemplo, decimos, bueno, vamos a hacer solamente lo que tú decías, esta parte, pero es que esta parte se conecta con esta otra y esta se conecta con aquella otra. Entonces, tienes además que hacer convivir a determinados servicios del hospital con la doble modalidad, en papel y digital, con lo cual también es un lío tremendo. Casos como, por ejemplo, Asturias, que no sé, que también a lo mejor nos puedes comentar, el caso de Canarias, que le conozco, tal, donde han optado de ir poco a poco, es que no terminan en la vida. Nosotros, como sabéis, tenemos en los nuevos hospitales, hemos optado por Selene,
Selene es una solución con sus virtudes y defectos como cualquier otra, pero hay otras comunidades en que optando por la misma solución llevan un montón de tiempo y no son capaces de ponerlo en marcha o no con la rapidez que se quiera. Entonces, cuando empiezas a ver qué diferencias hay entre una fórmula de atacar el problema y la otra, yo diría que básicamente hay dos. Lo que os decía de la rigurosidad y Canarias, que nos estuvieron visitando para que les contáramos la experiencia y tal, porque además es el mismo producto, mismo proveedor, mismos problemas. Y entonces decía, bueno, porque vosotros lo habéis conseguido, nosotros no. Entonces le decíamos, primero, en ciertas cosas hay que ser inflexible y decir, se cortó por aquí y tomar decisiones, por eso si recuerdas decía, de riesgo. Pero es que no queda otra, porque es que si no, te eternizas. Si quieres que la gente esté contenta, si quieres hacerlo de forma paulatina, si quieres... O sea, al final te tiras 3 o 4 años. Hay otro caso, no sé si es La Rioja o también, que el hospital lleva 4 años informatizándose. Entonces, es verdad que tienes que ir poco a poco, pero cuando estamos hablando de que uno tira lo otro, es que estás generando complejidad al sistema. Porque imagínate el laboratorio, que es que si me viene esto de tal servicio, se lo hago así. Valencia, que no sé si hay alguien se está experimentando también una solución, y ahí están yendo, en el doctor, es que no me acuerdo. Exacto, ahí están yendo poco a poco. O sea, están empezando también por capas, lo están recibiendo bien, pero son procesos mucho, mucho más largos en el tiempo y también tienen un desgaste importante, ¿eh? O sea, uno es como que es una muerte repentina y el otro es una agonía lenta, por diferenciarlo. No sé la experiencia vuestra. Bueno, en Asturias se ha optado también por Selene y se ha implantado de los 8 hospitales públicos en 6. Se ha dejado expresamente al Hospital Central fuera del proyecto inicialmente. Bueno, la cosa está clara, porque no se atrevían realmente a hacerlo. Tenemos un poco la misma complejidad que pueden tener aquí en Madrid hospitales como el 12 o el Clínico, y no se atrevían por una cuestión de tamaño. Es verdad que se está dilatando en el tiempo una barbaridad de proyectos en hospitales pequeños de menos de 100 camas, alrededor de 100 camas, que llevan ya más de un año dándole vueltas al tema. Y a veces lo comentamos en reuniones, nunca se va a estar completamente seguro. Eso es cierto, y yo ahí sí que soy partidario de un determinado momento decir hasta aquí hemos llegado y ya se irán buscando soluciones. Hombre, nosotros esperamos que en el momento que nos incorporemos, que bueno, ya gran parte de los problemas que han ido ocurriendo en hospitales medianos, como puede ser ya el de Gijón o el Hospital de Avilés, que nos permita a nosotros hacernos la vida un poco más fácil y que ese periodo de adaptación que necesariamente vamos a tener, calculamos de un año entre lo que es el sistema de gestión de pacientes y formar a nuestros